Ok. Bueno, muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de evangelismo y bueno, ya aquí a cargo de la reunión con nuestro hermano Orlando Córdoba. Dios les bendiga. Adelante, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Pues vamos a continuar con nuestros estudios, hermanos, que tienen que ver con el evangelio, el evangelismo. Eh, Hoy vamos a considerar un tema, hermanos. Así que el tema que leemos, la clase, hermano, tiene que ver que el evangelio conforme a las Santas Escrituras, hermano. Como cristianos, como miembros de la Iglesia de Cristo, hemos hecho uso de tres reglas para asegurarnos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. La número uno es a no pensar más de lo que está escrito. Como dice Primera de Corintios 4 versículo 6. Dice ahí Primera de Corintios 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esa es una regla, hermanos, que hemos usado, ¿verdad? Para asegurarnos que como cristianos, como miembros de la iglesia verdadera, hermanos, podamos, ¿verdad? Llevar a cabo la voluntad de Dios. Otro versículo que usamos, hermanos, es Apocalipsis 22 versículos 18 y 19. Dice ahí Apocalipsis 22 versículos 18 y 29. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, hermanos, la regla es no añadir, no quitar. La tercera regla, hermanos, la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4 versículo 11. ¿Cuál es el pasaje, hermano? Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11. Dice ahí la escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, hermanos. Esa es la regla, hermanos. Eh, Eso quiere decir, hermanos, que hablamos conforme a las Escrituras, adoramos conforme a las Escrituras, practicamos la doctrina, hermanos, conforme a las Santas Escrituras. Ahora, hoy día, cuando damos una clase de evangelismo, a veces hacemos el comentario, hermanos, que en el principio, cuando la iglesia de Cristo comenzó, se dice que con un mensaje, hermanos, o un estudio, se bautizaban miles de personas. Pero ahora, hoy día, necesitamos llevar 1000 mensajes o 1000 estudios para bautizar solamente a una persona. La pregunta, hermanos, que debemos hacernos es, ¿estaremos predicando el evangelio conforme a las Santas Escrituras? ¿No será que algo hemos dejado de hacer conforme a las Santas Escrituras? Bueno, para eso, hermanos, vamos a ver, bueno, hasta ahorita llevo 3 puntos, aunque si nos da tiempo, vamos a ver los 3 puntos. Si no, pues vamos a irlo haciendo por parte más. Pero el primer punto, hermanos, que tengo aquí es que conforme a las Escrituras, el mensaje del Evangelio, hermanos, fue un mensaje específico, ¿sí? Fue un mensaje, hermanos,
directo, hermano, un mensaje específico, hermanos. El otro punto, hermanos, que tengo aquí es que conforme a las Santas Escrituras, el mensaje del Evangelio, hermanos, siempre tuvo prioridad. Tuvo prioridad, hermanos. Conforme a las Escrituras, el mensaje del Evangelio fue prioridad. Y punto número 3, conforme a las Santas Escrituras, en cada mensaje, hermanos, del Evangelio, hubieron personas que respondieron al mensaje siendo bautizadas, hermanos. En cada mensaje, hermanos. Las personas respondían o correspondían al mensaje, obedeciendo ese mensaje, bautizándose. Esos son los 3 puntos que tengo hasta ahorita. Pero vamos a iniciar, hermanos, con el primer punto, hermanos. Conforme a las Santas Escrituras, el mensaje del Evangelio fue un mensaje específico. Lamentablemente, hermanos, algunos evangelistas hemos generalizado el mensaje del Evangelio. Algunos creen y enseñan que el Evangelio de Cristo es todo el Nuevo Testamento. Dicen, hermanos, que el Evangelio de salvación es todo el Nuevo Testamento. Ahora, imagínense, hermanos, cuando Jesús dijo allá en Marcos 16, versículo 15, y de predicar todo el Nuevo Testamento a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero bueno, difícilmente, hermanos, podríamos enseñarle todo el Nuevo Testamento a una persona para poderla llevar al bautismo, sí. Porque ¿cuánto tiempo nos llevaríamos, hermanos, para enseñarle todo el Nuevo Testamento o predicarle todo el Nuevo Testamento a una persona para que se bautice? Otros creen y enseñan que el Evangelio, pues, es toda la Escritura, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso la mayoría, hermanos, creen que hablar o enseñar cualquier texto de la Biblia o cualquier parte de las Santas Escrituras es hablar del Evangelio o es enseñar, hermanos, el Evangelio de salvación. Pero, hermanos, el mensaje del Evangelio, conforme a las Santas Escrituras, consistió en dar a conocer 3 cosas importantes, hermanos. Y ya las clases anteriores estuvimos viendo, hermanos, los ejemplos de los que predicaron el Evangelio, hermanos. Que por ahí aquí están grabadas también esas clases. Pero bueno, esas 3 cosas importantes, hermanos, son los 3 puntos que hemos estado analizando, hermanos, en las clases anteriores. Una es, ¿quién es Jesús? Es importante dar a conocer quién es Jesús, hermanos. Otro punto es, ¿qué fue lo que Jesús hizo por nosotros los pecadores? Y el tercer, hermanos, la tercer punto muy importante, hermanos, en ese mensaje es, ¿qué debemos hacer nosotros como pecadores para recibir la salvación por medio del Evangelio? O qué es lo que o cómo debemos de corresponder, vamos a decir así, a lo que hizo Jesús por nosotros. Bueno, para eso, hermanos, vamos a ver un pequeño resumen, hermanos, del ejemplo de la predicación del Evangelio, hermanos, allá en Jerusalén, hermanos, cuando Pedro y los 11 apóstoles predicaron por primera vez el Evangelio de Cristo en el día de Pentecostés. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, por favor, hermanos. Vamos solamente a analizar quién es Jesús, qué hizo por nosotros y qué debemos hacer por nosotros, hermanos, los pecadores, para corresponder al mensaje. Vamos a buscar, hermanos, por favor. Vamos a iniciar con Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Dice ahí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Hermanos, si preguntamos, ¿quién es Jesús? Según este versículo, ¿cuál sería la respuesta? Varón aprobado por Dios. Ah, varón aprobado por Dios. Jesús es el varón aprobado por Dios, hermanos. O sea, no hubo otro varón aprobado por Dios. ¿Solamente quién? Solamente Jesús, hermano, para nuestra salvación. Fue aprobado con maravillas, fue aprobado con prodigios, fue aprobado con señales, dice ahí la Santa Escritura, hermanos. Hechos 2:36, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien. ¿Quién es Jesús según este versículo, hermanos? Señor y Cristo, por Jesús mandato es de el Dios. Señor. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. ¿Sí? Jesús es el Cristo, hermanos. Eh, Cuando habla del Cristo, hermanos, vemos también ahí Hechos 2, pero vamos a leer versículos 30 y 31, por favor. Hechos 2, 30 y 31. Pero siendo profeta y viendo y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjense, hermanos. Aquí se menciona que levantaría al Cristo y dice el versículo 31, habló de la resurrección de Cristo. O sea, Jesús, hermanos, es el Cristo. ¿Sí? Es el Cristo, hermanos. El Cristo como el ungido de Dios, el que Dios escogió o el que Dios aprobó, hermanos, ¿sí? Para nuestra salvación, hermanos. Ahora, ¿qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo ese Cristo por nosotros, hermanos? Vamos a leer capítulo 2, versículos 23 y 24, por favor. Hechos 2, versículos 23 y 24. A Dice, a este, este, adelante, Hermano, adelante. a a este, este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy bien. Dice el texto, hermanos, a este entregado por el determinado consejo y participado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. O sea, a este Jesús, hermanos, a este Cristo lo mataron. Es decir, Cristo murió, hermanos, y murió crucificado. Murió crucificado, hermanos. Y luego dice 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea, cuando habla de la muerte, más porque Jesús murió. Jesús, hermanos, no simplemente se desmayó. No fue un desmayo lo que Jesús tuvo, fue su muerte. Él murió, hermano. Sí. Dice, versículo 36, 2:36. Nuevamente sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Y cuando habla de que lo crucificaron, hermanos, es porque a los que crucificaban no era únicamente para avergonzarlos, no era únicamente para que sufriera, era, hermanos, para que muriera. ¿Sí? Es cierto que la crucifixión, hermanos, era causa de vergüenza y era causa de tormento, hermanos, de tortura, pero nunca crucificaron a alguien haciéndolo nomás pasándolo por vergüenza y por tortura y que hayan dicho, bueno, ya sufrió mucho, ya se avergonzó mucho, ya sufrió mucho, ya bájenlo, déjenlo que se vaya. Jamás dejaron ir a alguien, hermanos, crucificado.
Todo el que era crucificado era porque subía a la cruz para morir. Así que cuando dice a quien vosotros crucificasteis, está diciendo a quien ustedes mataron crucificados. O sea, Jesús, hermanos, murió, hermanos, crucificado, murió por nosotros, hermanos. Dice Hechos 2, versículos 24 al 32, por favor, hermano. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Dios resucitó, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, Amén. Así está bien, hermano. Está bien. Gracias, hermano Joel. Pues fíjense, hermanos. Si nos ponemos cuidado, hermanos, a esta parte de la escritura, vamos a darnos cuenta que Pedro está hablando de una manera específica de la resurrección de Jesús. Donde dice, hermanos, al cual Dios levantó. Jesús murió, pero Dios lo levantó, hermanos. Son los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, o sea, por ella. Y luego dice, porque David dice de Jesús, ¿verdad? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descará en esperanza, porque no dejarás que mi alma, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que Pedro, hermano, está recitando, ¿verdad? Parte de la escritura, hermanos, de los salmos. Pero luego dice Pedro, no Pablo, sino Pedro, dice Pedro en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, y David fue sepultado, y el sepulcro de David está todavía aquí con nosotros hasta el día de hoy, ¿va? Pero David, siendo profeta, dice el verso 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, es decir, de la descendencia de David, en cuanto a la carne, iba a levantar al Cristo para que ese Cristo se sentase en su trono. O sea, David viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, man, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su alma, ni su carne vio corrupción. Luego, ya en conclusión de lo que Jesús resucitó, hermano, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, aquí vemos, hermanos, que hermanos, el mensaje específico consistía en quién era Jesús y qué hizo por nosotros, hermanos. Ahora, también, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros, los pecadores, para ser salvos por medio del Evangelio? Bueno, fíjense, hermanos, en Hechos 2:37, vamos a leer el 37, por favor. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, hermano, al oír esto, al escuchar, hermanos, quién es Jesús y al escuchar, hermanos, qué hizo Jesús por nosotros, se compungieron, hermanos. O sea, algo sintieron. Ahora, si sintieron algo, hermanos, eso nos hace ver, hermanos, que está implícito ahí, hermanos, que creyeron lo que Pedro les está diciendo. Por eso se compungieron de corazón.
Por Se eso sintieron culpables. se sintieron culpables. Porque si no hubieran creído eso, hubieran dicho, está loco Pedro, está loco lo que dice eso. Pero se sintieron así es porque lo creyeron, lo tomaron para ellos, hermanos, ese mensaje. Y fue que dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, ellos, hermanos, al escuchar el mensaje específico de quién es Jesús y qué hizo, hermanos, por nosotros, pues lo creyeron, hermanos, lo creyeron. Y cuando preguntaron, ¿qué haremos? O sea, aparte de creer, o sea, nosotros ya creemos, pero ahora, ¿qué haremos? Sí, sí. Los que ya creemos, ¿qué debemos de hacer? Pedro le contesta, hermanos, en el versículo 38. Ponen cuidado el 38, hermano. 2:38. Pedro les Arrepentidos. dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, hermano. O sea, ustedes que ya creyeron, lo que necesitan hacer es arrepentirse. ¿Ah? Arrepentirse y necesitan, ¿qué dice? Bautizarse para perdón de los pecados, para que sean salvos, para que sean desatados del pecado, ¿sí? Para que sean libres ya de la esclavitud del pecado. Y fíjense, hermanos, que aquí Pedro le está diciendo exactamente qué es lo que tienen que hacer para corresponder, hermanos, al mensaje de lo que Jesús hizo por cada uno de ellos. En el versículo 36 me llama la atención, hermanos, regresando al 36, donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Debemos de recordar, hermanos, que para ser salvo es necesario confesar con la boca que Jesús es el Señor, según Romanos 19. Según Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, vas a ser salvo. Pero si no confiesas que Jesús es el Señor y no crees que Dios le levantó entre los muertos, no vas a poder ser salvo. Y esto fue precisamente, hermanos, lo que confesó aquel etíope, hermano eunuco, allá en Hechos capítulo 8. Vamos a buscar, por favor, Hechos 8, hermanos. Acuérdense de Señor y Cristo, que dice Hechos 2:36. Señor y Cristo. Dice Hechos 8, versículos 36 y 37, por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense, hermano. Aquel hombre, hermanos, confesó, hermanos, el hecho de creer, hermanos, el evangelio. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí tenemos la palabra Jesucristo en una sola palabra, hermanos. Pero debemos de recordar, hermanos, ya tenemos la clase por ahí anterior, ¿verdad? De la escritura, hermanos, de Jesús, el Cristo, hermano. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es lo mismo, hermanos, que recibió, bueno, la revelación divina, hermanos, que recibió Pedro allá en Mateo, hermanos, capítulo 16, versículo 15 al 17, que, que cuando preguntó Jesús, ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús, hermano, felicitó a Pedro diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, esa verdad, hermanos, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es una verdad que debemos de conocer, que debemos de creer y que debemos de confesar. Y según aquí Hechos 8, 36, 37, esa confesión, hermano, tiene que ser antes de ser bautizado. Amén. Entonces, y le ponemos cuidado, hermanos. Tenemos 4 cosas importantes
¿Qué debemos hacer nosotros para los pecadores, para ser salvos, hermano, por medio del evangelio, por medio del mensaje del evangelio? ¿O cómo debemos de corresponder nosotros al mensaje del evangelio, hermanos? Bueno, debemos de corresponder creyendo, hermanos, el evangelio. Debemos de corresponder arrepintiéndonos, es decir, estar dispuesto a cambiar nuestra manera de vivir. Debemos de corresponder, hermanos, confesando a Jesús como el Señor y Cristo. ¿Sí? Debemos de corresponder, hermanos, bautizándonos para morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Por eso es, hermanos, que aquel día, hermanos, aquí en Hechos 2, regresando al capítulo 2, hermanos, dice Hechos 2:41. Vamos a Hechos 2:41, por favor, hermano. Este es el resultado de cómo correspondieron la gente que aquel día de Pentecostés. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, hermanos, como 3,000 personas, hermanos, fueron bautizadas aquel día. ¿Cuál día? El día de Pentecostés. Ese día, hermanos, cuando Pedro y los 11 apóstoles, hermanos, estaban con Pedro, predicaron un mensaje, un mensaje específico, hermanos. ¿Sí? Un mensaje específico. No un mensaje generalizado, no. Un mensaje específico. ¿En qué consistió ese mensaje específico? En decirle a la gente quién es Jesús, en decirle a la gente qué hizo ese Jesús por nosotros y en decirle qué tenían que hacer ellos para corresponder, hermanos, a ese mensaje para su salvación, hermanos. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque pasando, hermanos, a otro ejemplo, hermanos, de los que ya vimos, pero vamos solamente a ir recordando, hermanos, solamente dos vamos a recordar ahorita. El otro ejemplo, hermano, lo encontramos en Hechos capítulo 3, hermano. Versículo 13. Vamos a empezar con el versículo 13. 3:13. Este fue otro día, hermanos, allá en el mismo Jerusalén, pero ya esto fue ya en el templo, hermanos. Hechos 3:13, por favor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense, hermanos. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Sí? Entonces, si preguntamos, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios glorificado, hermanos, al que Dios glorificó. Ese es el Jesús. Versículo 14, hermanos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién es Jesús, hermanos? Según el versículo 14. Santo y justo. El santo y el justo, hermanos. El santo y el justo, hermanos. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién es Jesús según el versículo 15, hermanos? El autor de la vida. El autor de la vida, hermanos. Versículo 18. Adelante, hermano Joel. Dice el 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Muy bien. ¿Quién es Jesús según el versículo 18? Cristo. Cristo, hermanos. El Cristo. Sí. El Cristo. Versículo 26, hermanos. A vosotros, ¿Me permiten, mis hermanos? Adelante, 26. hermanita. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien. ¿Quién es Jesús, hermanos? Según el versículo 26.
su Hijo, su Hijo, hermano. Es decir, el Hijo de Dios, Dios. hermano. El Hijo de Dios. Eh, y luego dice también, hermanos, lo envió para que os bendijese. Podemos decir también, hermanos, que es el enviado de Dios, ¿sí? El que Dios envió, hermano, su Hijo. Entonces, fíjense, hermanos, aquí, hermanos, el mensaje específico que están dando Pedro, hermanos, es que Jesús es el Hijo glorificado de Dios, Jesús es el Santo, Jesús es el justo, Jesús es el autor de la vida, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que Dios envió, hermanos, para nuestra salvación. Ese es Jesús. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué hizo este Jesús por nosotros, hermanos? Vamos a leer, hermanos, versículo 14 y 15, por favor. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Hermanita Yolanda. Sí, gracias, hermano. Dice 14 y 15, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida y ¿Matasteis? matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual vosotros somos testigos. Muy bien. Fíjense, hermano. Según este texto, hermanos, lo que hizo Jesús es que murió, hermanos. Lo mataron, sí. Sí. Lo mataron, hermanos. Mataron al autor de la vida. Eso significa que Jesús murió. Sí. Pero no solamente murió, hermanos, sino que también, ¿qué dice? Resucitó. Resucitó, hermanos. Resucitó. Miren lo que dice el 26. Vamos al 26, por favor. 3:26 de Hechos. 3:26 dice, a vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien. Habiendo levantado a su Hijo. Eso de que habiendo levantado a su Hijo no significa que lo resucitó, hermanos. Lo resucitó. O sea, Jesús no solamente murió, hermanos, sino que también resucitó. Entonces tenemos, hermanos, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Murió y resucitó, hermano. Lo mataron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Nosotros, ¿qué debemos de hacer para corresponder a este mensaje, hermanos, para poder alcanzar nuestra salvación? Bueno, dice Hechos 4:4. Vamos al capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjense nomás, hermano, qué cosa tan maravillosa. Estas personas, hermanos, oyeron la palabra del Evangelio, oyeron un mensaje específico, hermanos. Y ese mensaje lo creyeron. Y al creer ese mensaje, hermanos, se comprende, hermanos, que estuvieron dispuestos a cambiar, hermanos, es decir, a arrepentirse y a confesar para poder, hermanos, bautizarse. ¿Y como cuántas personas obedecieron al Evangelio, hermanos? Dice, como 5,000. O sea, aquel día de Pentecostés fueron como 3,000, hermanos, pero aquí fueron como 5,000, 2,000 más. Y fue nada más con un ¿qué? Un solo mensaje, hermanos. Pero fue un mensaje ¿qué? Específico. Un mensaje específico, hermano. Sí. Un mensaje específico mostrándole quién es Jesús. Un mensaje específico mostrándole qué hizo Jesús por nosotros. Y un mensaje específico de cómo corresponder, hermanos, a lo que Jesús hizo para nuestra salvación, hermanos. Ahora, hasta aquí, hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta que debemos nosotros, hermanos, saber que conforme a las Escrituras,
El mensaje del evangelio, hermanos, fue un mensaje específico. Y como era un mensaje específico, ese mismo día, hermanos, la gente correspondía bautizándose, hermano. Y no se bautizaba uno ni dos, se bautizaban miles. Pero si volvemos al recordatorio, hermanos, del dicho de que antes, cuando la iglesia de Cristo comenzó, con un mensaje se bautizaban miles. Pero ahora se necesitan 1000 mensajes para poder bautizar a uno. Y las preguntas que hacíamos, hermanos, en la introducción de esta clase es, ¿estaremos predicando el evangelio conforme a las Santas Escrituras? ¿No será que algo hemos dejado de hacer conforme a las Escrituras? Bueno, hermanos, si hoy, hermanos, necesitamos 1000 mensajes o 1000 estudios para bautizar a uno, probablemente, hermanos, es porque algo hemos dejado de hacer, hermanos, conforme a las Escrituras. Y esto nos lleva al segundo punto, hermanos. Conforme a las Santas Escrituras, el mensaje del Evangelio fue prioridad, hermanos. Prioridad. Es decir, lo primero. Muchos de nosotros como evangelistas y como siervos de Cristo Jesús, sabemos, hermano, qué es el Evangelio. Sabemos, hermano, en qué consiste el mensaje del Evangelio, según las Santas Escrituras. Pero lamentablemente, hermanos, no le hemos estado dando la prioridad, hermano, según las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no le damos prioridad, hermanos, al Evangelio según las Santas Escrituras? Bueno, probablemente, hermanos, algunos dominamos algún tema y nos gusta, hermanos. Y nos gusta hablar de ese tema. Por ejemplo, algunos dominamos muy bien el tema de los dos pactos y nos encanta dar el estudio de los dos pactos. Y por eso, antes de hablarle del evangelio a una persona, pues le enseñamos probablemente más el estudio de los dos pactos. Algunos dominamos, hermanos, el estudio de la iglesia verdadera y nos encanta hablar, hermanos, de la iglesia verdadera. Y antes de hablarle del evangelio a una persona, le hablamos de la iglesia verdadera, hermanos. Otros nos encanta hablar de los diezmos, hermanos, de debatir sobre los diezmos. Y antes de hablarle del evangelio, pues le hablamos, hermanos, de los diezmos. Otros, hermanos, nos encanta, hermanos, el tema de la adoración de la iglesia. O como decían por ahí, va, los 5 puntos, ¿no?, de la adoración. Bueno, antes de hablarle, hermanos, del evangelio de las personas, a veces le hablamos, hermanos, de cómo es que se adora correctamente en la iglesia. ¿Sí? Pero si preguntamos, hermanos, ¿en qué lugar encontramos, hermanos, o qué lugar le da, hermanos, al mensaje del evangelio, hermanos, las Santas Escrituras? ¿En qué lugar encontramos el mensaje del evangelio en las Santas Escrituras, hermano? En primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Qué es lo primero que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de compartir con el perdido? Hablamos con el pecador, el que está en camino al infierno, hermano. ¿Qué es lo primero, hermano, que debemos de compartir? Evangelio. El evangelio, hermanos. El evangelio. Pero, como hemos visto, hermanos, a veces cuando hablamos del evangelio, hablamos de una manera general, hermanos. Sí. Hablamos de una manera general. Pero cuando hablamos, hermanos, del evangelio, según las escrituras, debemos de recordar, hermanos, un mensaje específico. Por ejemplo, vamos a buscar ahí Marcos capítulo 16, hermanos, versículo 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 y 16. Dice la escritura, Amén, hermanos. hermanito. Adelante, hermano. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense. Si nos damos cuenta, hermanos,
Después que se le apareció Jesús a los 12, debemos de recordar, hermanos, que lo primero que les mandó a predicar, hermanos, fue el evangelio. Lo primero. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando dijo predicar el evangelio, hermanos, está hablando de un mensaje específico, hermanos. Un mensaje específico. Una buena noticia específica, hermano. No una noticia generalizada. Por eso, hermanos, es que el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura no significa hablar de todo el Nuevo Testamento a toda criatura, hermanos. Predicar el evangelio, hermanos, a toda criatura no significa, hermanos, hablarle cualquier cosa de la Biblia, hermanos, o de la Santa Escritura. No, está hablando de un mensaje específico. Ese mensaje específico, hermanos, hay que creerlo, según el versículo 16. El que creyere ¿qué? Ese mensaje específico, hermano. No el que creyere, hermano, todo el Nuevo Testamento. No el que creyere cualquier cosa de la Santa Escritura, hermano. No, no. El que creyere el mensaje específico y fuere bautizado. Y fuere bautizado, hermanos, será salvo. Mas el que no creyere ese mensaje específico será condenado, hermanos. Entonces, aquí vemos la prioridad, hermanos, del evangelio. Porque después que Jesús resucitó, el primer mandamiento que da, hermanos, es predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Y si vamos, hermanos, a 1 Corintios 15, vamos a, por favor, a 1 Corintios 15, versículo 3. Vamos a buscar, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, por favor. Porque ¿Tienes? primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien. Fíjense. Recordemos, hermanos, por ahí tenemos la clase, hermanos, de que Jesús no predica el evangelio. Bueno, claro, la clase se llama Cosas que hemos olvidado, ¿verdad? Creo que así se llama la clase que tuvimos. Y que hemos olvidado que Jesús no predica el evangelio, que los ángeles no predican el evangelio, que el Espíritu Santo no predica el evangelio, ¿verdad? Y que hemos olvidado que los que necesitan predicar el evangelio somos nosotros, ¿verdad? Esa es la clase que por ahí tenemos ahí grabada. Pero bueno, ahí en esa clase vimos que como el apóstol Pablo, hermanos, Jesús no le predicó el evangelio, aunque tuvo un encuentro con Jesús. Pero el que le predicó fue Ananías. Acuérdense, hermanos, que Jesús envió a Ananías. Pero Jesús únicamente lo que le dijo es, entra a la ciudad y allá se te dirá lo que está ordenado que hagas. Así que cuando Ananías llega, hermanos, lo primero que le enseñaron a Pablo, ¿qué fue, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. El apóstol Pablo habla de prioridad, hermanos. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, lo primero que yo recibí es lo primero que yo ando enseñando. Pablo, ¿qué fue lo primero que recibiste? Que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó. Pablo, ¿qué es lo primero que anda enseñando? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Conforme al plan divino, conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio, hermanos, es prioridad porque fue lo primero, hermanos, que el apóstol Pablo recibió. Y es lo primero que el apóstol Pablo enseñaba, hermano. Ahí vemos la prioridad. Ahora, si le preguntáramos, hermanos, a nuestro hermano Pablo, yo creo que nos daría dos respuestas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué cuando llegaste a Corinto lo primero que predicaste fue el Evangelio? Pablo diría, bueno, porque es lo primero que a mí me enseñaron. Ese es uno, hermanos. Según 1 Corintios 15. La otra es que diría, bueno, prediqué el Evangelio porque fue lo primero que Jesús mandó que se predicara en todo el mundo. Otra respuesta, hermanos, según Romanos 16,
diría, bueno, prediqué primero el evangelio porque el evangelio es el poder de Dios. No hay otro poder para salvar a la gente. Es el único poder, el evangelio es el único poder y urge hacer uso de ese poder para rescatar esas almas que van al infierno. Eso nos diría el apóstol Pablo, hermano. Si le preguntáramos por qué, cuando llegó a Corinto, lo primero fue que predicó el evangelio. Pero vamos a leer todo el texto, por favor, hermano. Ahí en capítulo 15, versículo 1 al 4, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano. Adelante, hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, hermano. Fíjense, hermano. Pablo, cuando llegó a Corinto, hermano, lo primero que les predicó fue el evangelio, hermano. Los hermanos en Corinto, para poder ser salvos, lo primero que recibieron fue el evangelio. Lo primero en que pensaron a perseverar fue el evangelio. Fíjense. Según el versículo 2, los hermanos en Corinto, para poder ser salvos, tenían que retener en sus vidas la palabra del evangelio, hermano. Si no retenía esa palabra del evangelio, entonces su fe iba a ser en vano. En vano iban a haber creído, en vano, hermanos, habían sido bautizados. Y Pablo da la razón, hermano. La razón por la cual él primeramente les enseñaba, hermanos. Y dice que la razón por la cual primeramente les enseñaba eso era porque eso era lo que primeramente él había recibido, hermanos. No había otra razón. Ahora, dense cuenta, hermanos, que este mensaje del evangelio era un mensaje específico porque era exclusivo para salvación, para ser salvo, hermano. Cuando hablamos de ser salvo, pues estamos hablando de que se han quitado nuestros pecados, se han quitado nuestras culpas, seamos redimidos, se ha crucificado el viejo hombre, se ha destruido el cuerpo del pecado, seamos convertidos de hijo del diablo a hijo de Dios. O sea, es una serie de eventos, hermanos, que sucede cuando nosotros obedecemos el evangelio de salvación, hermano, que tiene que ver con este mensaje específico de salvación. Por eso es que hablar del evangelio, hermanos, no es hablar simplemente de cualquier texto de la Biblia, hermanos, o de cualquier parte de la Biblia. Se trata de hablar, hermanos, de especificar quién es Jesús y qué hizo exactamente por cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa que vemos, hermanos, hablando de prioridad, bueno, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos ahí, hermanos, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Es que el evangelio fue, hermanos, lo primero que predicaron los apóstoles el día de Pentecostés. Y ya vimos, hermanos, ya vimos el detalle, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Y también, hermanos, el evangelio fue lo primero que predicaron, hermanos, ahí mismo en el templo, hermanos, en la puerta, ¿verdad? La hermosa, cuando sanaron a aquel paralítico, mostrándole, hermanos, quién era Jesús, que ya lo vimos también en detalle, hermanos. Sí. Hechos capítulo 3 y capítulo 4, que en el capítulo 2 se convirtieron como 3,000 y en el capítulo 4, hermanos, se convirtieron como 5,000. Acuérdense, hermanos, ya lo vimos anteriormente. Ahí era lo primero que predicaban, hermanos. Ahora, cuando Felipe, hermanos, llega a Samaria, ¿sí? Acuérdense que después hubo una gran persecución por la causa de Saulo de Tarso, y salen huyendo los hermanos, excepto los apóstoles, ¿eh? Pero Felipe, hermanos, uno de los 7 diáconos mencionados, vemos que llega a Samaria, hermanos, en Hechos 8. Vamos a Hechos capítulo 8, por favor, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 5. Hay una mano levantada, hermano. A ver, adelante, hermano. Hermanito Joel. Perdón, no, hermano. Sí, adelante, hermano, adelante, hermano. Perdón, no vi la manita. Hay algo que está diciendo acerca de la prioridad del Evangelio, ¿no? Y estábamos ahorita en 1 Corintios 15. Pero, ¿por qué es prioritario predicar el Evangelio?
no lo busquen, solo lo voy a citar. Dice primera de Juan, disculpe, Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la pregunta que yo siempre me había hecho con este versículo de la Biblia es, ¿cómo engendra Dios a un hijo? ¿Cómo engendra Dios a un hijo para poderlo hacer hijo suyo? Y ahí sí, si todavía están en Primera de Corintios, podemos buscar Primera de Corintios 4, a partir del verso 14 y 15, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14 y 15 dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Dice el 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Engendrar hijos espirituales solo se logra a través del Evangelio si es prioridad en mi vida. Amén. Amén. No, no. Entonces, si yo tengo como Amén. prioridad, oye, yo voy a predicar, yo necesito que este año tenga, lo que resta de año, hayan 3 hijos espirituales de mi parte. Lo que estoy diciendo es, necesito predicarles el Evangelio como prioridad, porque es a través del Evangelio que Dios obra en ellos para convertirlos en hijos. Por eso es importante. Ese era el comentario, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Precisamente, hermano, precisamente Gálatas 3, versículo 26 27, nos menciona que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando preguntamos por qué es que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, según el versículo 27, es donde habla de la obediencia al Evangelio, que es porque hemos sido bautizados. Cuando nos bautizamos, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio, hermanos, cuando se nos predica el Evangelio, comprendemos, hermanos, que debemos de creer en su muerte y debemos de morir con Cristo, debemos de creer en su sepultura, debemos de ser sepultados con Cristo, debemos de creer en su resurrección y debemos de resucitar con Cristo, y todo eso se hace en obediencia por medio del bautismo. Dios se relaciona precisamente, ahí es donde nacemos de nuevo, por eso se le llama un nuevo nacimiento. Eh, y nos hace mención Romanos 6, 4, de que cuando nos bautizamos empezamos una vida nueva. ¿Sí? Gracias, hermano Joel. Muy buen comentario, hermanos, para comprender la necesidad y la prioridad del Evangelio, hermanos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, hermano Roberto. Para seguir con el mismo pensamiento de ustedes, ahí en mismo 1 Corintios 4, 19, no consiste, el Evangelio no consiste ¿en qué? Sino en qué? Sino en poder. Poder de los ¿Cuál que es el andan poder? Según Romanos 1:16, el Evangelio. Sí. el Evangelio. Solamente ahí es donde está el poder. El no poder está en todos lados, pero el poder está nada más en el Evangelio. En el Evangelio. Amén, hermano. Para seguir el mismo tren de pensamiento, ¿no? Precisamente, Gracias. adelante, hermano Samuel. No, gracias, hermano Roberto. Pues pasando, hermanos, a Hechos 8, hermanos, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Piensa. Cuando Felipe, hermanos, se iba ya huyendo, ¿verdad? De la persecución, llegó a Samaria, pero dice, hermanos, que les predicaba a Cristo, es decir, les predicaba quién era el Cristo, hermano. Les predicaba, ¿verdad? Quién era Jesús. Y ¿cómo se puede decir? Que implícito podemos decir ahí, hermanos, que
pues también les decía qué había hecho ese Cristo por ellos y qué necesitaban ellos hacer, hermano, para poder ser bendecidos con lo que Jesús había hecho. Y miren Hechos, versículo 12, ahí, hermanos, Hechos 8:12. Versículo 12, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermano. El mensaje, hermanos, o el estudio o la predicación de Felipe consistía, hermanos, de un mensaje específico, hablando de Jesús, hermanos, hablando, ¿verdad?, del evangelio del reino. ¿Y cuál era la respuesta de la gente, hermanos? Se bautizaban, hermanos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres se bautizaban. Ahora, si nos damos cuenta, hermano, Felipe, cuando llegó ahí, se dedicó, hermanos, a predicar el evangelio más. Se predicó a hablar solamente de Jesucristo. De Jesucristo, hermanos. Eso en Samaria, hermanos. Luego, el Espíritu Santo, hermanos, le dice a Felipe, ¿verdad?, que vaya allá por un desierto, ¿verdad?, donde venía el eunuco, en el versículo 35. Vamos al 35, por favor. Y lo manda, hermanos, a que ayude a una persona en su estudio que viene leyendo las Escrituras. Y dice Hechos 8:35 al 38, hermanos. Por favor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 también, por favor. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Fíjense, hermanos. Cuando Felipe, hermanos, comienza a hablar con este hombre, este eunuco, Felipe, hermanos, se enfoca en anunciarle el evangelio de Jesús, hermanos. Él pudo hablarle de cualquier cosa, hermanos, pero él se enfocó, hermanos, al evangelio de Jesús como prioridad, hermanos, como un mensaje específico, ¿sí? Y resulta, hermanos, que después este hombre, este eunuco, el que escucha el mensaje del evangelio, pide ser bautizado. Ahora, ¿por qué pide ser bautizado? La Biblia no dice que Felipe le haya dicho que tenía que bautizarse. Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte, hermanos, nada más dice que le anunció el evangelio. Pero en el mensaje del evangelio, hermanos, está incluido o explícito, hermanos, el decirle quién es Jesús, qué hizo, hermanos, y quién estaba el eunuco a hacer para ser salvo. Y el eunuco se enteró, hermanos, que tenía que creer el evangelio, tenía que arrepentirse, tenía que confesar y que tenía que bautizarse. Entonces él pide el bautismo, hermanos. Mira, ¿qué hago? ¿Qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él confiesa diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, bueno, entonces pararon el carro, hermanos, y le bautizó. Otro ejemplo más, hermanos, que con esto vemos, hermanos, es lo que sucedió ya en Filipo, hermanos. Vamos a hablar de Filipo, hermano, capítulo 16 de Hechos, verso 30 al 33, por favor. Hechos 16, versículo 30 al 33. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y libraron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Fíjense, hermanos. Si revisamos el versículo 25, nos vamos a dar cuenta que es a medianoche. Es a medianoche, hermanos.
Y a medianoche, hermanos, dijo aquel carcelero de Filipo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas, que eran los que estaban ahí, hermanos, el apóstol Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que creyera este hombre, hermanos, en Jesús y también su casa creyera, le tuvieron que hablar la palabra del Señor, hermanos. Y dice, hermanos, que el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, más es decir, a medianoche, le lavó las heridas porque estaban lastimados los apóstoles, ¿verdad? Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La pregunta es, ¿por qué se bautizaron? ¿Qué palabra, hermanos, le habían hablado a este hombre, hermano, para que se bautizara? Bueno, la palabra del evangelio, hermanos. Le tuvieron que hablar, hermanos, para que creyeran en el Señor, para que creyeran en el Señor Jesucristo, tuvieron que enseñarle quién era Jesús. Tuvieron que haberle enseñado qué hizo Jesús por él y su familia. Y tuvieron que haberle enseñado, hermanos, qué tenían que hacer ellos. Ellos bueno, él como carcelero y qué tenía que hacer su familia para poder, hermanos, ser realmente salvos. Y lo concluyen, hermanos. ¿Cómo concluyen el mensaje del evangelio? Bueno, en la obediencia a través del bautismo, hermanos. Entonces eso significa, hermanos, que le dieron un mensaje específico, pero dense cuenta, hermanos, cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles, hermanos, bueno, el apóstol Pablo les dio, hermanos, el mensaje de prioridad. Lo primero, ¿qué es? El evangelio, hermanos. El evangelio, hermanos, según las Santas Escrituras, vemos que el evangelio tiene prioridad, hermanos. Tiene prioridad. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar la clase. Si tienen algún comentario, hermanos, algo que compartir, adelante. Para la próxima clase, hermanos, vamos a ver el tercer punto, hermanos. Conforme las escrituras, en cada mensaje del evangelio, hermanos, hubieron personas que fueron bautizadas, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos, hermanos, si gustan compartir algo, tengan alguna pregunta o algo que añadir, hermanos, a los puntos que hemos analizado, hermanos. Adelante. Bueno, de antemano, pues agradecerle, hermano, por esta clase tan excelente. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, no sé si algún hermano tenga algo más que añadir. Gracias a Dios. Tenemos que añadir conforme a las escrituras. Dice el hermano. 5,000 y 3,000. Sí. No, es interesante porque dice el hermano, ¿no? El evangelio es prioridad y lamentándolo. Y una de las cosas que dice el hermano es, anteriormente se predicaba un mensaje, se bautizaban 5,000, ahorita se predica 1,000 mensajes y se bautiza uno, precisamente porque el evangelio se cambió por el milagro, se cambió por satisfacer necesidades personales en el pecado, en el pecador como tal. Ahorita todo el mundo desea un milagro, desea algo y se le olvidó quién es Cristo, se le olvidó qué hizo Cristo, se le olvidó. Todo el mundo desea la acción divina en él, pero no desea la acción mía como correspondencia a lo que Cristo hizo en mí, que es la obediencia al Evangelio. Porque el Evangelio, el plan de Dios, el plan de salvación que Dios tiene, valga la redundancia, tiene dos vertientes. Una versión divina, que es lo que estamos viendo ahorita, y la semana que viene vemos la parte que le corresponde al hombre, hacer al hombre, ¿no? Entonces, esa frase, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Fue la misma que Jesucristo le dijo a Ananías, a Pedro, a Saulo: entra a la ciudad de Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Se lo dijo a Nicodemo a través del ángel: manda a buscar a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. A Cornelio. Sí, se lo dijo a Cornelio. Pero me van a buscar a Pedro. Entonces, nosotros
como hijos de Dios, como lectores de la palabra de Dios, como usted lo dijo, como evangelistas, tenemos lo que la persona tiene que hacer, pero la persona, como dice la palabra, tiene algo que hacer, y ese algo es la clase de la semana que viene, obviamente, por supuesto, ¿no? Pero sí es esa parte. Y obviamente con lo que hemos visto según las escrituras, es prioridad. Es prioridad. No es agarrar la Biblia y a la suerte llegar. Si nosotros estamos curtidos en el Evangelio, nos va a pasar lo que le pasó a Pablo. El carcelero, Pablo utilizó la expresión que hizo el carcelero para predicarle el Evangelio. Oye, él se iba a matar, pero se iba a matar de verdad. Y cuando él busca luz y se acerca, él dice, oye, varón hermanos, ¿qué hago? Pero él lo que estaba pensando no era en su salvación espiritual, eran, oye, en este momento, en esta circunstancia de vida, ¿cómo actúo? ¿Qué tengo que hacer? Pablo utiliza eso para predicar el Evangelio, para llevarlo a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos utilizar normalmente? Jesucristo utilizaba las situaciones cotidianas para presentar el reino de Dios, para presentar a su Padre. Y es lo que nosotros debemos tener. Cualquier cosa nos tiene que llevar, bueno, lo dice la Biblia, lo dice Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a los pies La de obediencia a Cristo. Cristo. Muchas gracias, hermano Orlando. Muchísimas gracias Gracias, hermano Joel. Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano Joel. Bueno, la hermana Alex también quiere comentar algo. Adelante, hermano. Muy buenas noches, Dios me lo bendiga, mi amado hermano. No era para darle las gracias al hermano Orlando. De verdad, cada lunes para mí es sumamente importante conectarme y tener estas herramientas para predicar el Evangelio, porque hay muchas, es decir, hemos adquirido a través de todos estos estudios muchas maneras cómo llegar en cómo iniciar una conversación con una persona que nos pueda llevar al Evangelio y transmitirlo de una manera sencilla. Una de las cosas que de verdad, y creo que no solamente pasa en mi congregación, porque creo que está pasando en la mayoría de las congregaciones, y es que no se está cumpliendo con ir por el mundo y predicar el evangelio. Parece que estamos como que muy concentrados en nuestra propia vida y en nuestro propio cristianismo y querer hacer las cosas bien para Dios, pero nos quedamos nada más en nosotros, pues, y realmente no estamos viviendo, no estamos cumpliendo con esta gran comisión que nos dio el Señor y por eso incluso las congregaciones no están creciendo, sino que se están manteniendo como que en el mismo número, inclusive hasta puede ser que hasta se reduzcan, pero no aumentan. Y no aumentan justamente porque no estamos cumpliendo con este gran mandamiento de ir a predicar el Evangelio. Creo que le está pasando a todas las congregaciones. Creo que estamos más concentrados en nuestro propio cristianismo y no estamos teniendo como que ese amor a las almas. De verdad, bueno, mira, en mi caso particular, sin querer ser más espiritual que nadie, no lo quiero ser, ni como dice el hermanito Roberto, no podemos hablar del yo, el yo no cabe en nosotros, sino yo cuando tengo cualquier oportunidad de salir a hacerlo, lo hago porque me parece que somos muy pocos los que de pronto salimos, ¿verdad? Donde de pronto aquí decía el predicador, bueno, pero ¿cómo es posible que sean 3 o 4 nada más? Si somos todos, es más, si cada uno de nosotros invitáramos a alguien a estudiar la palabra y que, bueno, aunque sea nada más que lo invite y ponerlo en manos de un evangelista o de uno de los líderes, pues solamente invitarlo, ni siquiera le predique, sino animarlo a que quiera estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso ya de por ahí estamos haciendo el trabajo y es muy importante, incluso si ni siquiera, ok, no puedes ni siquiera tener tiempo para invitar a alguien también,
aportar de una u otra manera para los que sí están haciendo el trabajo, los que sí quieren salir a hacer el trabajo, ¿verdad? Si se va a una jornada de todo un día, bueno, mira, tome para que almuercen mientras, porque van a estar todo el día en la calle en ese trabajo, hasta con un plato de comida para el que vaya a llevar el mensaje, también estás haciendo el trabajo, ¿verdad? Pero me parece que es muy importante de que tenemos que cumplir, no tanto para no tanto para llenar las sillas de nuestras congregaciones, para que aumente el número de las que sí, en función también de eso también, sino de que tengamos más amor a las almas y sepamos que no es solamente mi salvación la que me debe preocupar, sino la salvación de aquel que está perdido en el mundo. Por lo menos en Venezuela, ahora que la gente está muy compungida por todo lo que están viviendo, esa gran tristeza, sobre todo los que no tienen a Dios, esta es la oportunidad de llevar el mensaje. Y si aún si estamos fuera, vamos a aprovechar los dispositivos para llevar ese mensaje de esperanza y decirle, bueno, mira, esto es temporal, esto es aquí. Hay una ciudad eterna en la que ya se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor, se acaba la lágrima y tú tienes opción a también alcanzarla. Creo que ese es lo que me queda a mí de esta clase de ir y predicar el Evangelio. Muchísimas gracias. Dios la bendiga, Mandelli. Bueno, no sé, el hermanito Víctor Armando, si se encuentra por ahí. Amén, hermano. Hermanito, buenas noches, Dios me lo bendiga. Gusto saludarle. Si Qué tienes algún bueno. aporte o para que nos dirijas en la oración final, es tan amable. Amén. Sí, estaba escuchando y siempre me gusta escuchar. Salomón dijo, escucha a los sabios y sabio serás. Ahora, es muy importante todo lo que estamos aprendiendo y obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es el gozo de un cristiano, es el deleite, es el placer, el anhelo, porque estamos llevando la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a las almas perdidas. Y nosotros ya sabemos a dónde vamos a ir. Puesto que nos preocupan las criaturas que no conocen el Evangelio, la verdad de Cristo. Puesto que sigamos adelante, permaneciendo fieles, buen testimonio, como dijo la hermana Alice, trata bien a tu prójimo, busca la forma de cómo enseñarle, predicarle, y así todos nosotros tenemos bastante dones, talentos, formas, modos de cómo convencer al perdido, al errante, al pecador, hermanos. Jesús dijo bien claro que nosotros solamente tenemos que esparcir la semilla, y Pablo también lo dijo, el crecimiento lo da Dios. Eso es mi querido hermano, mi aporte. Sigamos adelante nomás. Que Dios bendiga a su pueblo. Vamos a orar, hermanos. ¿Peticiones hay? Sí, hermano, por la próxima campaña, hermano, en Tixcocop. Amén, hermano. Campaña, hermano. Evangelística, primero Dios. La obra que se está desarrollando en Suiza, está la hermana Tiziana, su mamá, el hermano Humberto Velázquez. Por esa obra. Amén, hermanito. Oremos.